Canal UNAD TV en red. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales en América Latina. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y que por supuesto afecta a la sociedad colombiana, es el tema del bullying. Para ello nos acompaña la representante de la Cámara, doctora Juana Carolina Londoño. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo muy especial para ustedes, gracias por la invitación de nuevo a la UNAD, qué rico estar con ustedes compartiendo un tema tan importante para nuestro país como es el tema del acoso escolar o lo que comúnmente se denomina matoneo. Por supuesto, también nos acompaña el rector de la UNAD, doctor Jaime Leal, bienvenido, muchas gracias. Contento de compartir con ustedes, claro que sí. Bueno, doctora Londoño, quisiera empezar por usted, quisiera empezar por preguntarle, usted es una de las principales promotoras para evitar, y lo ha hecho desde el Congreso, para evitar que situaciones como el tema del bullying se sigan presentando en instituciones educativas en Colombia. Cuéntenos un poco de dónde surge esta iniciativa, por qué surge esta iniciativa, cuáles han sido esos principales hechos que han ocurrido en el país que conllevan a que, bueno, que se presente una propuesta como esta. Me parece bien importante y quiero como resumirlo para que la gente tenga total claridad. Lo primero es que esto ya es una ley de la República, fue sancionado hace 2 semanas por el presidente Juan Manuel Santos. La idea surge de unir varias leyes, de propuestas de leyes que se tenían en el Congreso, en conjunto con el doctor Telésforo Pedraza, con el doctor Simón Gaviria, la ministra de Educación y yo, como coautores de la ley, decidimos sentarnos a estudiar estas iniciativas que tanto preocupan a nuestro país y se conformó un Sistema Nacional de Educación que toca 3 temas a saber. 1, la política contra el acoso escolar, lo que comúnmente se denominaba matoneo. ¿Por qué? Porque hoy en nuestro país no se tienen unos indicadores muy claros en materia de acoso escolar. ¿Qué tenemos nosotros presente de cifras? El 13% de los jóvenes colombianos de las instituciones educativas desertan porque han sido humillados, maltratados, aislados, arrinconados o con bloqueo social. Se están presentando unos indicadores grandes en el país de depresión, de obesidad, y a nivel mundial sí se han reportado más de 1 millón de casos de suicidio al respecto. Entonces las cifras están prendidas, las alarmas están prendidas y más todo de la mano con lo del ciberbullying que ahora lo complementaremos. El siguiente punto de la ley tiene que ver con las políticas contra el embarazo de jóvenes adolescentes. Este también es unas cifras muy preocupantes en nuestro país. Hoy 23 de cada 100 niñas colombianas menores de 18 años o están en embarazo o han tenido un niño. Y esta es la 5ª causa de problemas de salud pública en nuestro país. Sin lugar a dudas había que ponerle mucha atención a este tema. Y el tercer punto de nuestra ley tiene que ver con la cívica en las instituciones educativas, volver a recobrar la cívica en las instituciones. Entonces nosotros diseñamos un Sistema Nacional de Educación que tiene unos componentes fundamentales que los iremos desglosando paulatinamente, unas rutas de atención integral, unos sistemas de información, se crean unos comités y articulamos a nivel nacional todas estas iniciativas para buscar ¿qué? En el fondo generar tolerancia y respeto en las instituciones educativas vinculando a los padres de familia. Doctor Leal, ¿qué decir, por ejemplo, la representante tocaba un punto importante, el tema del ciberbullying, ¿qué decir, por ejemplo, al respecto? Bueno, mira, yo creo que el tema corre indudablemente por elementos estructurales de la educación. Las tecnologías, al ser puestas al servicio de las personas las utilizan inclusive para este tipo de situaciones, de acosos, de referencias como las que se han planteado. Pero devolvámonos un poco al hecho trascendente. Sí. ¿Qué está pasando con la educación colombiana? El tercer componente que plantea la doctora Juana es el civismo. Sí. Lo hemos perdido. Si ustedes miran cualquier proyecto educativo de una institución X, Y o Z, de cualquier nivel, llámese básica, primaria, de bachillerato, de universidad, etc. Lo primero que tiene claro
en su expresión de la misión que cumplen, es la formación integral del ser humano. Y esa formación integral del ser humano nos está dando. ¿Qué significa? O a la gente le estamos dando demasiado conocimiento general, sí, o a la gente le estamos dando demasiado conocimiento específico, pero hemos olvidado dos elementos dentro del sistema educativo que son fundamentales. La formación de ciudadanos y la formación de seres humanos. Sí. Esa formación se ha venido distorsionando en el tiempo. Y se ha venido distorsionando porque hay claros conceptos, ¿sí?, que determinan que, por ejemplo, figuras como la autoridad del docente se ha ido perdiendo en los colegios, se ha ido perdiendo dentro del sistema educativo. Y se ha ido perdiendo, ¿por qué? Porque la constitución de todo el sistema implica que no estamos preparando a los docentes de manera suficiente para ejercer esa autoridad, que no autoritarismo. El joven, desde que ingresa al colegio, los incorpore. Entonces, una expresión del ciberbullying, pues indudablemente es una expresión de la ausencia de eso en cualquier otro escenario. La educación a distancia, la educación virtual, actúa, como se llama, en multicontextos. No se tiene claro, como en la educación presencial, las referencias de la variable tiempo-espacio. En lo presencial, yo voy a una hora determinada a un salón específico de clase a escuchar a un profesor X que me va a hablar sobre tal tema. Doctor Leal, pero entonces quisiera preguntarle, ¿estamos a tiempo? ¿Se pueden tomar medidas? Claro. ¿Qué se puede hacer? Usted, quien más que nadie es conocedor del tema. Siempre estaremos a tiempo. Sí. Y creo que esta ley cae como anillo al dedo al problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque indudablemente se trata siempre de mirar lo estructural del problema. A veces, ¿dónde fallan los gobiernos? ¿Dónde fallan los estados? En dar respuestas coyunturales, ¿sí?, a problemas que no son realmente los de fondo, son problemas superficiales. Esa perspectiva de la estructura de una ley como la que usted está planteando y la que se ha generado para el soporte de la educación, pues tiene que dejar la construcción de valores como el punto de partida, en donde se influye no solamente en el escenario escolar convencional, sino en el escenario educativo, que hoy es parte del orden del día, el escenario virtual. El niño o va al colegio con el computador, o está todo el tiempo en la casa con el computador. Es más, muchas veces se aísla con el computador, porque allí tiene nuevas formas de comunicación, y esas formas de comunicación a veces son secretas, ¿sí? Y a veces es allí donde se citan las pandillas para verse en cualquier lugar, para irse simplemente a los golpes o hacer cosas más graves. Entonces, el sistema educativo tiene que influir en eso. ¿Cómo influye? Primero con una norma. Porque la norma es simplemente la expresión de una voluntad. Pero además tiene que influir desde otras dos perspectivas. La aplicación de recursos. Y en este caso es de recursos también para formar, cualificar a quienes ejercen el papel de docentes. ¿Sí? Y lo tercero, pues indudablemente tiene que ver con la connotación de la lectura de contextos, ¿sí? Los contextos ya no son simplemente agresivos cuando usted está hablando de determinado tipo de jóvenes. Jóvenes de estratos 1 como de estratos 6 se citan a hacer este tipo de situaciones, de conflictos, a generar este tipo de conflictos. Aquí entonces creo que el punto es incorporar conciencia, crear condiciones para la comprensión de los problemas y hacer que la motivación, que es el elemento vital del aprendizaje de una persona, de cualquier ser humano, niño, joven o adulto o viejo, porque todos aprendemos, indudablemente nos dé la posibilidad, ¿sí?, de tomar siempre conciencia sobre este tipo de situaciones. Vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos, pero recuerden, pueden enviarnos sus preguntas y también sugerencias al correo educacion.desarrollo@unad.edu.co. También pueden ver este capítulo por UNAD y por UNAD Radio Virtual. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red.
Estamos de vuelta en su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. ¿De qué manera trabajar en una construcción de valores, pero en ese escenario virtual? Bueno, yo quisiera, antes de pasar a esa pregunta, complementar algo Claro que sí. que es bien importante contarles a todos los colombianos. Aquí tenemos que empezar a diferenciar lo que significa el bullying del ciberbullying, lo que comúnmente nosotros denominamos acoso escolar o matoneo del ciberbullying. Hay una cifra muy preocupante, yo siempre me fijo mucho en las cifras y en las estadísticas, y es que en los últimos 2 años creció más del 300% la problemática de ciberbullying en nuestro país. El bullying se da generalmente en las instituciones educativas, durante las 8 horas de clase que puede estar el estudiante. Más preocupante todavía el tema de ciberbullying, porque puede ser en cualquier momento. En el bullying usted necesariamente conoce la víctima, que es el compañero que lo ataca y que lo acosa escolarmente. En el ciberbullying no necesariamente, y a usted puede ser acosado las 24 horas del día por una persona que usted no conozca. A nivel mundial se han registrado casos muy conocidos, como fue en Estados Unidos el caso del joven que vivía en un sitio, en un monasterio, y fue filmado teniendo relaciones sexuales con otro compañero. Ese video fue colgado en la red y el desenlace final fue que el joven se suicidó y se tiró de un puente. Entonces eso es muy preocupante, tenemos que empezar a generar conciencia, y el gobierno nacional lo ha venido haciendo a través del proyecto En TIC Confío, donde se busca sensibilizar con los niños el manejo eficiente y el manejo adecuado de las redes. Aquí tenemos que seguir construyendo, a través de esta ley que nosotros ya tenemos, empezar a sensibilizarla y a socializarla a las diferentes instituciones educativas de cómo funciona, de qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es la pregunta que se harán muchas de las personas. Lo primero que tenemos que decirles es que esta ley no es una cátedra, no es una materia que el profesor va a ir a enseñar a las instituciones educativas, son proyectos pedagógicos transversales a través de todas las materias, donde el doctor Leal decía algo muy importante: se necesitan recursos. Pues este es un proyecto que está financiado, que se cuentan con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo para llevar la capacitación a las instituciones educativas y a los docentes. Se va a modificar el manual de convivencia en las instituciones educativas públicas y privadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una ruta de atención integral, o sea, un protocolo a seguir, porque en muchas de las ocasiones ni los padres de familia, ni los profesores, ni los rectores saben qué hacer cuando hay un caso de un matoneo. Entonces vamos a crear una ruta para todos, un sendero, que pasó el matoneo, el acoso del muchachito, del niño, y nos vamos todos a trabajarlo articuladamente. Definimos funciones del padre de familia, porque el padre de familia es muy importante en este proceso. El rector, el docente, tenemos también funciones de policía de infancia y adolescencia cuando se presentan problemas de violencia. Si no se logra resolver el problema dentro de la institución educativa, pasa a la personería. Y aquí está como primera herramienta la ruta de atención integral. El siguiente punto es un sistema de información unificado. Nosotros hoy en Colombia no tenemos cómo medir la problemática de acoso escolar, no la tenemos clara totalmente. Entonces los rectores y los docentes, en esta reglamentación de la norma que en este momento la está haciendo el Ministerio, debe tener otros protocolos. Mensualmente deben ingresar una información. ¿Para qué? Para que las secretarías de educación municipales y departamentales transmitan esta información al Ministerio y poder empezar a hacerle seguimiento al proceso. Aquí vamos a articular psicólogos. Hoy se tienen alrededor de 1.800 psicólogos y trabajadores sociales psicoorientadores en las instituciones educativas. El propio presidente Juan Manuel Santos lo dijo el día de la sanción: la meta para el próximo año es llegar a 7.200 psicoorientadores, y en las instituciones educativas de nivel superior se tienen programas de psicología y de trabajo social, y la idea es que estos jóvenes de último año puedan ir a hacer sus prácticas a las instituciones educativas. ¿Cómo hacer para que tal vez se cree cierto mecanismo de presión, por decirlo de alguna manera, hacia esas instituciones educativas, como para que sí puedan pasar el reporte, para que digan realmente lo que está pasando?
Bueno, esta no es una ley coercitiva, partamos de esa base, es una ley que busca generar tolerancia y respeto en nuestros niños desde pequeños y que todos tuvimos una conciencia de cómo atacar ese problema de convivencia y que puede generar paz en nuestro país. Entonces, en primer lugar, decir que las instituciones educativas que lo cumplan tendrán unos incentivos que van a quedar dentro de la reglamentación y tiene que ver fundamentalmente en el tema de matrícula. Pero también las instituciones educativas que no lo cumplan, que no trabajen la ruta de atención integral, que no pasen la información dentro del sistema de información unificada, van a tener en primer lugar una amonestación pública como institución educativa, pero también si siguen incurriendo en estas faltas puede llegar a cancelarse definitivamente la licencia de funcionamiento de la institución educativa. Doctor Leal, hemos hablado de respeto, hemos hablado de convivencia, pero ¿cómo se fomentan estos aspectos por parte de los tutores de la UNAD hacia los estudiantes? Bueno, miren, en esto la palabra integral tiene un sentido muy importante. Creo que, retomando toda la reflexión de la doctora Juana, sí, uno entiende que los elementos no son aislados y que el punto de partida no es solamente el docente, ni es solamente el estudiante. El padre de familia juega un papel fundamental. Las directivas de la organización juegan un papel fundamental. El propio contexto educativo juega un papel fundamental allí. Entonces, cuando esto se mira dentro de una ruta como la que se ha planteado de atención integral, pues indudablemente hay una respuesta inteligente al problema. Y esa respuesta inteligente determina varios elementos. Porque es cuando usted está en un equipo, ¿cierto? Nos ponemos entonces todos la misma camiseta. sí. Pero además de la camiseta tenemos un propósito que es común. Propósito en este escenario, indudablemente, es influir en el niño y en el joven, ¿sí? Para entender el significado de los valores, para que los apropie, para que los interiorice, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en escenarios como la Universidad Nacional Abierta de Distancia, donde nos movemos en la virtualidad? Nosotros somos la universidad más grande de Colombia, 77.800 estudiantes tenemos, Sí. pero no hacemos manifestaciones de paros, ni cerramos las calles, nada de esas cosas, siendo la población más grande del país, ¿cierto? No tomamos a presión al Estado para decirnos denos los recursos, no, hay otros mecanismos. Eso mismo tiene que ocurrir en un escenario como el que se está planteando aquí. Antes se decía que la virtualidad, por ejemplo, las tecnologías deshumanizaban. Hoy no hay nada más humano que la tecnología. Lo que pasa es que es el sentido y el uso de esa tecnología. Y esa perspectiva que está allí ubicada, pues indudablemente también se puede colocar al servicio de todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, esta universidad tiene un centro psicológico de atención virtual, 24 horas, donde los estudiantes acuden para pedir apoyo. No, los programas bandera de esta universidad es la formación de psicólogos con énfasis social comunitario. Y eso en las comunidades regionales lejanas es un valor agregado enorme, ¿sí? Pero también tenemos la posibilidad de que las personas tengan apoyos en los servicios de salud. En este momento estamos construyendo nuestra Escuela de Ciencias de la Salud, ¿sí? En uno de los segmentos de un programa que hicimos con usted anteriormente, doctora Juana, usted hablaba de la salud, ¿sí? Hoy la telesalud es indudablemente una posibilidad enorme para la gente. Y en este orden no es solamente la salud física, es la salud mental, ¿sí? Entonces hay múltiples elementos que se conjugan en una ruta estratégica como la que está formulando esta ley. Y a mí me parece que lo que se trata es precisamente, primero, aprenderla a difundir. Y en la difusión garantizar la comprensión. Así es. Y una vez la garantía de la comprensión, seguramente su aplicación va a ser muy efectiva. Y todos estos índices que hoy preocupan, el 300% en crecimiento en el ciberbullying y todo este tipo de cosas, pues indudablemente tienen que empezar a disminuir. Y son los indicadores que con la política de incentivos que va al lado de todo lo que se ha planteado, pues seguramente va a enriquecer muchísimo al sistema educativo colombiano.
Vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos, pero recuerden, pueden enviarnos sus preguntas y también sugerencias al correo educacion.desarrollo@unad.edu.co. También pueden ver este capítulo por UNAD y por UNAD Radio Virtual. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Estamos de vuelta en su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Doctora Juana Carolina, ¿cómo hacer, por ejemplo, que la sociedad se entere de que esto existe y que no simplemente se quede en las instituciones educativas, en los docentes y en las directivas, sino también en todos los padres de familia, por ejemplo? Sí, estábamos esperando la sanción de la ley y ahora la reglamentación. Sin embargo, hemos venido adelantando el trabajo, hemos tenido la posibilidad de estar socializando nuestra ley en diferentes instituciones educativas de todo nuestro país. En la ciudad de Manizales hemos dictado más de 9 conferencias. Ya estuvimos también en el primer Congreso Nacional en la Universidad Católica de Colombia sobre acoso escolar y este año será la segunda jornada y estamos atentos con la señora ministra a hacer un despliegue nacional con los demás autores, con el doctor Simón Gaviria, con el doctor Telésforo Pedraza, a quien quiero darle mi reconocimiento por ser uno de los abanderados en nuestro país del tema de acoso escolar y que se ha preocupado tanto por esta iniciativa. Vamos a difundirla mucho, vamos a estar en todas las instituciones educativas, vamos a sacar posteriormente los plegables didácticos enseñándole a los padres de familia a vincularse con esta iniciativa, porque yo creo, sin lugar a dudas, que es una ley que tiene todas las herramientas, tiene la voluntad, integra a todos los actores, es una iniciativa que se necesita, tiene unos autores como son el doctor Telésforo, el doctor Simón, la ministra y yo, que vamos a hacer que sea una ley que se cumpla en el tiempo y que en 10, 15, 20 o 30 años digan Juana Carolina y todos los autores dejaron huella en la tolerancia y en el respeto de nuestros niños. Más que un quehacer político o pertenecer uno a la política, tiene que dejar huella. Yo soy mamá, yo tengo 2 hijos, un niño de 12 años que se llama Pedro y una niña de 9 años que se llama Eugenia. Ella fue víctima del bullying en su institución educativa. Y es increíble ver uno como los indicadores muestran hoy que se presenta más acoso escolar en las instituciones educativas privadas que públicas, porque el acoso escolar lleva a que sean niños que son niños muy permisivos, que son niños que no tienen empatía, entendida la empatía como la posibilidad de ponerse en el lugar de otro. Y con esta ley no vamos a trabajar solo al niño que ha sido víctima, sino al niño que acosa escolarmente, porque yo creo que tiene más problemas que el otro y son los niños que tenemos que rescatar socialmente con la ayuda de los padres de familia. Doctor Leal, ¿algo que agregar? No, simplemente ofrecerle a todo este proceso el apoyo irrestricto de la UNAD. Es decir, nosotros creo que tenemos posibilidades muy importantes de llegar a mucha gente. Y nuestros escenarios de tecnología, nuestros escenarios de pedagogía, todo lo que significa una organización del Estado colombiano, la podemos poner al servicio de proyectos tan importantes como estos. A mí siempre me ha preocupado el valor estratégico que los gobiernos le dan a la educación, ¿sí? Porque buena parte de lo que hoy estamos viendo de nuestra sociedad en crisis es porque la educación ha sido convidada de piedra en muchas de las décadas anteriores que nos antecedieron, ¿sí? Yo sí creo que ahora hay herramientas muy importantes, propuestas muy interesantes, leyes que pueden permitir una transformación de fondo a varios de los problemas estructurales de la educación. Veíamos lo de Vive Digital, ahora estamos viendo, ¿sí?, cómo esta ley que infunde el interés sobre la apropiación de valores frente a una problemática específica, pero que indudablemente tiene un impacto a futuro clave, necesita que todos nos pongamos la camiseta para actuar sobre ese propósito. Así que cuente con eso, doctora Juana.
Muchas gracias, doctor Leal, y de verdad que sí lo vamos a molestar porque necesitamos ayuda de todos los colombianos que crean en esta iniciativa tan bonita que entre todos hemos trabajado. Sí. Cuente con nosotros. Doctora Juana Carolina, ¿cuáles son las zonas tal vez más afectadas por este problema en Colombia? Infortunadamente no tenemos muchos indicadores, no tenemos mediciones claras en ese aspecto, y es por eso que queremos crear ese sistema de información unificado que nos permita detectar todos estos puntos. Que sí tenemos muy claro, los focos de los jóvenes generalmente son quinto de primaria y sexto de bachillerato, instituciones educativas privadas más que las públicas. Perfecto, y pues sí, es sin duda alguna un tema que preocupa a cientos de colombianos, el tema del bullying, el tema del matoneo, pues ya saben, hay una ley que los ampara, no están desamparados, esto se puede combatir porque es una de las principales falencias, es un error bastante grave que existe en muchas de las instituciones, ¿no? Así es, y la idea es que la contribución que hay que hacer sobre este tipo de problemas, pues indudablemente la sensibilización de los padres de familia es clave. Y ese ejercicio de la comprensión de ellos, de los múltiples escenarios donde hay riesgos para sus hijos y la manera como ellos puedan intervenir, yo creo que ningún padre va a querer que su hijo corra este tipo de riesgos. El riesgo es no hacerlo. Y creo que ahora sí se está haciendo. Eso me llena a mí de mucha satisfacción realmente. Al doctor Leal le agradecemos por su tiempo aquí. Con todo gusto. Doctora Juana. Sí. Muy placentero compartir con ustedes en este escenario. Muchísimas gracias a la doctora Juana Carolina, muchísimas gracias y por supuesto el espacio abierto para usted. Muchas gracias y muy contenta de poderle contar a los colombianos lo que estamos haciendo por nuestra niñez para que tengamos un mejor futuro, un futuro más próspero, con más tolerancia y con más respeto. A ustedes les agradecemos por haber estado aquí en UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Recuerden, nos puede seguir por el canal institucional y también por la radio UNAD Virtual. También nos puede escribir y nos puede ver en rv.unad.edu.com. Que estén muy bien, hasta pronto.